y yo estaba sirviendo en el ejército imperial japonés, estacionado en Guadalcanal, en las Islas Salomón. Nos habían dicho que estábamos luchando contra los americanos. Nos habían dicho que defendíamos una zona estratégica para el emperador. Lo que no nos habían dicho era que había algo más viviendo en la selva, algo que llevaba allí mucho antes de la guerra, mucho antes de que ninguno de nosotros pusiera un pie en aquella isla maldita, algo que nos veía simplemente como carne. Escribo esto ahora porque las pesadillas nunca cesaron, porque cada vez que cierro los ojos vuelvo allí, vuelvo a aquel infierno verde donde los árboles nunca terminan, y los gritos, Dios, los gritos nunca dejan de resonar en mi cabeza. Los mandos lo llamaron fatiga de combate, psicosis de batalla. Dijeron que la selva jugaba trucos a las mentes cansadas. Dijeron que alucinábamos por la malaria, por el agotamiento, por el miedo. Pero yo sé lo que vi. Todos lo sabíamos, los que salimos vivos al menos. Llegamos a Guadalcanal en mayo de 1942. Formábamos parte de la fuerza de ocupación encargada de construir pistas de aterrizaje y establecer posiciones defensivas. La isla se suponía que sería fácil, estratégica, sí, pero sin defensas. Los nativos eran pacíficos, no había fuerzas enemigas. Debía ser una simple misión de construcción. Construimos nuestra base aérea en Lunga Point, fortificamos las playas, nos preparamos para un enemigo que creíamos que nunca llegaría. El calor era insoportable desde el primer día. Esto no era como Manchuria, ni siquiera como las selvas del sudeste asiático. Esto era algo diferente. La humedad te aplastaba como una manta mojada, asfixiante, implacable. El uniforme nunca se secaba. Las botas se pudrían por dentro. Los insectos lo invadían todo, picando, arrastrándose, portando enfermedades. Pero éramos soldados, aguantábamos. Los isleños locales mantenían la distancia. Nos observaban desde los bordes de la selva. Aquella gente de piel oscura que había vivido allí durante generaciones. Algunos de nuestros hombres intentaron comunicarse con ellos, intentar establecer algún tipo de relación. Los isleños eran lo suficientemente educados, pero había algo en sus ojos, miedo tal vez, o advertencia. Nunca se acercaban al interior de la selva. Mantenían sus aldeas en las playas, lejos del bosque denso que cubría el centro montañoso de la isla. Uno de nuestros intérpretes, un hombre que había estudiado algunos dialectos locales, nos habló de sus leyendas. Historias sobre gigantes que vivían en las cuevas y en lo más profundo de la selva. Criaturas devoradoras de hombres que medían el doble de la altura de un hombre normal. Nos reímos. Superstición. Folclor diseñado para evitar que los niños se alejaran demasiado de casa. Todas las culturas tienen esas historias. No creímos ni una palabra. Luego llegaron los americanos. El 7 de agosto de 1942. Nos despertamos con el sonido del bombardeo naval y la visión de barcos americanos llenando el horizonte. Nos golpearon rápido y fuerte. Los marines desembarcaron en las playas en números que no habíamos anticipado. Abandonamos nuestras posiciones costeras, retrocediendo hacia el interior según las órdenes. El plan era reagruparnos para realizar operaciones de guerrilla, hacerles pagar cada metro de terreno que tomaran. A nuestra unidad le asignaron el interior. Patrullas en la selva profunda. Hostigamiento de las líneas de suministro enemigas, recolección de inteligencia. 12 hombres al mando de un sargento que había visto combate en China. Un hombre duro. Aquel nunca mostraba miedo, nunca dudaba. Del tipo de líder al que seguirías al infierno mismo. Teníamos un teniente recién salido de la academia, ansioso por demostrar su valía. El resto éramos soldados de infantería regulares que habíamos aprendido el oficio en campañas anteriores. Nos adentramos más en la isla, alejándonos del avance americano. La selva nos tragó por completo. A las pocas horas de abandonar nuestro último puesto avanzado, estábamos en territorio que ningún soldado japonés había explorado. Diablos, territorio que probablemente nadie había explorado en generaciones. El dosel sobre nosotros era tan espeso que la luz del sol apenas penetraba. Todo existía en un crepúsculo verde que jugaba trucos a tus ojos. La primera semana fue rutinaria. Establecimos campamentos, exploramos posiciones americanas cuando podíamos, informamos por radio. Los americanos estaban consolidando su control del aeródromo, trayendo suministros, fortificando sus posiciones. Protocolo de invasión estándar, nada que no hubiéramos visto antes. Pero algo no estaba bien. Todos lo sentíamos, aunque nadie quería decirlo en voz alta.
esa sensación de estar siendo observados. No por los americanos, no por los nativos, por algo más. Algo que se movía por la selva sin hacer ruido, que nos observaba desde las sombras, que seguía nuestros movimientos con una inteligencia que hacía que se te pusiera la piel de gallina. Empezamos a encontrar cosas, huellas en el barro que no tenían sentido, pisadas de forma humanoide pero enormes, de 3, a veces 4 pies de largo, hundidas profundamente en el suelo como si lo que las hubiera hecho pesara tanto como 3 hombres. El teniente sugirió que eran falsas, algo que los americanos habían dejado para asustarnos. Pero estábamos a kilómetros de cualquier posición americana, y las huellas eran antiguas, algunas desgastadas por semanas de lluvia. Luego encontramos el primer cadáver. Era uno de los nuestros, un explorador de otra unidad que había estado operando en este sector. Lo identificamos por su uniforme, por su equipo. Su rifle todavía lo apretaba en las manos, había disparado 3 balas. Pero el cuerpo en sí, Dios, no quiero recordar lo que le habían hecho. Lo habían despedazado, no por balas, no por metralla, por algo con una fuerza increíble. Extremidades arrancadas de sus articulaciones, caja torácica aplastada y marcas de mordiscos. Mordiscos profundos, horribles que mostraban dientes mucho más grandes que los de cualquier humano. Ataque de animal, dijo el sargento, pero su voz carecía de convicción. Tigre, tal vez, o un gran cocodrilo. No hay tigres en Guadalcanal, dijo el teniente en voz baja. Y los cocodrilos no trepan a los árboles, señaló hacia arriba. Había sangre en las ramas por encima de nosotros, mucha sangre. Lo que hubiera matado a ese hombre lo había hecho a 15 pies del suelo. Lo enterramos y seguimos adelante. ¿Qué más podíamos hacer? Teníamos órdenes, teníamos una misión. Una muerte, por horrible que fuera, no podía detenernos. Esto era la guerra. Los hombres mueren en la guerra, a veces de maneras que no tienen sentido. El segundo cadáver lo encontramos 3 días después. Otro explorador, esta vez de nuestra propia unidad. Había estado de guardia nocturna, apostado en el perímetro de nuestro campamento. Lo encontramos al amanecer, arrastrado 200 metros hacia la selva. Los gritos nos habían despertado brevemente y se habían cortado de golpe. Cuando llegamos hasta él, ya estaba muerto. Lo que lo había tomado había sido rápido, imposiblemente rápido. El cuerpo mostraba el mismo daño, trauma masivo, marcas de mordiscos, pero esta vez había algo más. Arañazos en el tronco de un árbol cercano, surcos profundos en la corteza que bajaban verticalmente desde una altura de quizás 12 pies. 4 líneas paralelas como marcas de garras, pero ninguna garra que yo hubiera visto podía hundirse tan profundo en madera dura. «Tenemos que abortar», dijo uno de los soldados más jóvenes. Su voz temblaba. «Tenemos que volver a la base, informar de esto». «¿Informar de qué?», espetó el sargento. ¿Que tenemos miedo de la selva? ¿Que huimos de las sombras? Tenemos órdenes, nos quedamos. Pero yo podía verlo en sus ojos. Él también tenía miedo. Todos lo teníamos. Aquella noche duplicamos la guardia. 4 hombres vigilando todo el tiempo, de espaldas al fuego, mirando hacia la oscuridad. La selva estaba viva con sonidos. Cantos de pájaros, ruido de insectos, el roce de pequeños animales en la maleza. Sonidos normales, sonidos que habíamos oído todas las noches durante semanas. Luego, alrededor de la medianoche, todo se volvió silencioso. Silencio completo, absoluto. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo aire muerto y el sonido de nuestra propia respiración. En la selva, el silencio significa depredador, significa peligro, significa que algo apex está cerca. Algo que hace que todo lo demás vivo se esconda. «Armas listas», susurró el sargento. «Vigilar la línea de árboles». Esperamos. Los minutos se alargaron como horas. El sudor me corría por la cara a pesar del aire fresco de la noche. Mis manos estaban firmes en el rifle, pero mi corazón martillaba en el pecho. El entrenamiento me decía que me mantuviera calmado, que respirara, que vigilara mi sector. El instinto me decía que corriera. Primero nos llegó el olor. Rodó desde la selva como una ola física, haciéndonos atragantar y toser. Podredumbre y descomposición, y pelo de animal mojado. El hedor de la guarida de un depredador, de matanzas antiguas dejadas pudrirse en el calor. Era abrumador, tan fuerte que hacía llorar los ojos. Luego vino el sonido, un retumbo bajo que parecía venir de todas partes a la vez. No era exactamente un gruñido, no exactamente un rugido, algo entre animal y algo más. Vibraba en el pecho, hacía doler los dientes,
Activaba todas las respuestas de miedo primitivas que posee el cerebro humano. «¿Qué demonios es eso?», susurró alguien. Los arbustos se movieron, no por el viento, por algo que los empujaba, algo grande. Podíamos oír ramas rompiéndose, vegetación aplastada bajo un peso. El sonido se acercaba, rodeando nuestro campamento, moviéndose por la selva con propósito. «¡Allí!», gritó uno de los guardias, señalando. Me giré. En la oscuridad, más allá de la luz de nuestra hoguera, algo se movió. Una forma, enorme y pálida, moviéndose entre los árboles. Por solo un segundo, entró en un rayo de luz de luna, y lo vi claramente. Era humanoide, caminaba erguido sobre dos piernas, pero era enorme, fácilmente de 10 o 12 pies de alto. El cuerpo era musculoso, cubierto de pelo enmarañado que podría haber sido marrón o rojizo con mejor luz. Los brazos eran demasiado largos, llegaban más allá de donde estarían las rodillas en un hombre normal. Pero era la cara lo que me heló la sangre. Ojos hundidos que captaban la luz y la reflejaban, brillando con un rojo apagado. Una boca llena de dientes irregulares. Y en una mano enorme llevaba un garrote, no un arma moderna, un garrote de piedra primitivo, del tipo que podrían haber usado pueblos antiguos, pero dimensionado para algo 3 veces más grande que un hombre. Nos miró. Juro por Dios que nos miró directamente. Nos estudió con una inteligencia que no debería existir en algo así. Luego abrió la boca y emitió aquel sonido otra vez, aquel horrible rugido retumbante, y cargó. «¡Fuego! ¡Fuego!», gritó el sargento. Abrimos fuego con todo lo que teníamos, los rifles crepitando, los destellos de los cañones iluminando la selva. Vi cómo mis balas impactaban, vi los impactos en aquel torso enorme. Pero no se detuvo. Siguió avanzando, moviéndose con una velocidad que no debería ser posible para algo tan grande. Irrumpió en nuestro campamento como una avalancha. El garrote bajó, y uno de mis camaradas simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente solo era nada. Aplastado contra el suelo con una fuerza que no podía comprender. Los hombres gritaban, disparaban, intentaban huir. La criatura agarró a otro soldado, lo levantó como si no pesara nada. Los gritos del soldado duraron quizás 3 segundos, antes de que aquella horrible boca se cerrara alrededor de su cabeza. «¡Retrocedan hacia la selva!», rugió el sargento. Corrimos en puro pánico. Todo entrenamiento abandonado. Nos lanzamos a través de la maleza, las ramas azotándonos la cara, las lianas intentando hacernos tropezar. Detrás de nosotros podía oír los sonidos de la matanza, el crujido húmedo de huesos rompiéndose, los gritos cortándose bruscamente. Corrimos quizás 10 minutos antes de que el sargento ordenara detenerse. Contamos cabezas. 8 hombres. Habíamos empezado con 12. 4 muertos en menos de 5 minutos. ¿Qué era esa cosa?, jadeó el teniente, su rostro pálido en la oscuridad. «No lo sé», dijo el sargento. Sus manos temblaban. Nunca lo había visto asustado antes. «No lo sé, pero tenemos que salir de esta isla. Tenemos que advertir al mando». Detrás de nosotros, en la distancia, lo oí otra vez. Aquel rugido largo y resonando a través de la selva. Y supe con absoluta certeza que nos estaba cazando. Que aquello, fuera lo que fuera, no había terminado de alimentarse. La caza solo acababa de comenzar. Nos movimos por la selva como fantasmas. Cada sonido nos hacía estremecernos. Cada sombra era una amenaza potencial. El sargento nos hizo viajar en completo silencio, usando solo señales con las manos. Nada de hablar, nada de ruido innecesario. Lo que había atacado nuestro campamento todavía estaba ahí fuera, y el sonido lo atraería hacia nosotros como la sangre atrae a los tiburones. El amanecer llegó lentamente, la oscuridad dando paso a aquel perpetuo crepúsculo verde que se filtraba a través del dosel. Habíamos estado moviéndonos durante horas, poniendo distancia entre nosotros y el lugar de la masacre. Mis piernas ardían de agotamiento, mis pulmones parecían estar en llamas, pero no paramos, no podíamos parar. Parar significaba morir. El teniente intentó la radio otra vez, solo estática. Estábamos demasiado profundo en la selva, demasiado lejos de cualquier estación de relevo. O tal vez el equipo se había dañado en nuestra huida desesperada a través de la maleza. En cualquier caso, no teníamos comunicación, ninguna forma de pedir ayuda, ninguna forma de advertir a nadie sobre lo que habíamos encontrado. «Tenemos que llegar a la costa», dijo el sargento, su voz apenas por encima de un susurro. «Volver a nuestras líneas, informar de lo sucedido». «¿Quién nos va a creer?», preguntó uno de los soldados.
Les decimos que un monstruo gigante nos atacó y pensarán que hemos perdido la cabeza. No tenemos elección, respondió el sargento. Necesitamos refuerzos, armas pesadas, apoyo de artillería. No podemos luchar contra esa cosa con rifles. Tenía razón, por supuesto. Pero la costa estaba al menos a 30 kilómetros a través de una selva hostil, a través de territorio que esa cosa consideraba su coto de caza. Y también tendríamos que evitar las patrullas americanas. El enemigo nos dispararía a la vista, preguntaría después. Estábamos atrapados entre dos fuerzas, ambas mortales. Encontramos una pequeña cueva hacia media mañana, un hueco en una afloración rocosa que ofrecía algo de refugio. El sargento ordenó parar. Necesitábamos descansar, atender heridas, pensar. Apostamos guardias en entrada y nos derrumbamos dentro, demasiado agotados incluso para hablar. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cosa, aquella cara horrible, aquellos dientes, la forma casual en que había matado a mis camaradas como si no fuera nada, como si fuéramos insectos a los que aplastar. Había visto la muerte antes, había matado hombres en combate, pero esto era diferente. Esto era depredación, pura y simple. Los nativos lo sabían, dijo en voz baja uno de los soldados más jóvenes. Intentaron advertirnos. Tenía razón. Los isleños se habían mantenido alejados del interior de la selva. Contaban historias sobre gigantes, sobre criaturas que cazaban hombres. Lo habíamos descartado como superstición. Habíamos sido unos necios. ¿Cuántos habrá?, preguntó alguien. ¿Solo uno o más? Nadie tenía respuesta. Solo habíamos visto una criatura, pero eso no significaba que estuviera sola. La idea de múltiples gigantes, toda una población de ellos viviendo en estas montañas, era casi demasiado terrorífica para contemplarla. El sargento estudiaba su mapa, trazando rutas con el dedo. Nos moveremos al anochecer, dijo. Viajaremos de noche, descansaremos de día. Esa cosa parece cazar de noche, así que tendremos que arriesgarnos. Pero tal vez en la oscuridad podamos movernos más silenciosamente, evitar ser detectados. Era un plan desesperado, pero no teníamos mejores opciones. Pasamos el día en aquella cueva, turnándonos para dormir, comiendo las pocas raciones que nos quedaban. Mi mente volvía una y otra vez a los cuerpos que habíamos encontrado antes, los exploradores que habían sido despedazados. ¿Habrían visto al gigante? ¿Habrían intentado luchar? ¿O los había tomado por sorpresa, rápido y brutal como había hecho con nuestros camaradas? Cuando cayó la oscuridad, nos preparamos para movernos. Comprobamos nuestras armas, redistribuimos la munición, nos aseguramos de que todos tuvieran agua. El sargento nos dio el orden de marcha. Formación cerrada, armas listas, silencio absoluto. Si nos encontrábamos otra vez con esa cosa, vaciaríamos nuestros cargadores en ella y rezaríamos para que fuera suficiente para derribarla. Salimos de la cueva a la oscuridad total. La selva de noche era un mundo diferente. Los sonidos que parecían normales de día se volvían siniestros. Cada roce podía ser el gigante. Cada rama rota podía ser sus pisadas. Nos movíamos despacio, con cuidado, probando cada paso antes de apoyar todo el peso. Habíamos estado viajando quizás 2 horas cuando volvimos a olerlo. Aquel hedor rancio de animal, primero tenue, luego cada vez más fuerte. El sargento levantó el puño, la señal de parar. Nos detuvimos en seco, los rifles arriba, dedos en los gatillos. El olor venía de nuestra izquierda. Algo se movía por la selva paralelo a nuestra posición. Ahora podíamos oírlo, el sonido de pisadas pesadas, vegetación siendo aplastada. Nos estaba siguiendo, rastreándonos en la oscuridad. ¿Disparamos?, susurró el teniente. El sargento negó con la cabeza. Corremos. A mi señal, dirigíos a aquella cresta. Señaló terreno alto visible bajo la luz de la luna. 3, 2, 1, ¡ya! Corrimos. La selva estalló detrás de nosotros con un rugido que hizo caer hojas de los árboles. Sabía que huíamos, nos estaba persiguiendo. Podía oírlo irrumpiendo a través de la maleza, moviéndose con una velocidad aterradora. ¿Cómo podía algo tan grande moverse tan rápido? Un soldado detrás de mí gritó. Miré hacia atrás. Lo vi arrancado del suelo por algo que no pude ver en la oscuridad. Sus gritos se cortaron de golpe. 7 quedábamos ahora. 7 de los 12 hombres originales. Llegamos a la cresta. Trepamos por la pendiente rocosa. El terreno era demasiado empinado, demasiado accidentado para que esa cosa nos siguiera fácilmente. Eso esperábamos, eso rezábamos. Trepamos hasta que nos sangraron las manos, hasta que los pulmones nos ardieron,
hasta que no pudimos trepar más. En la cima nos derrumbamos, jadeando por aire. Abajo en la selva podíamos oírlo moviéndose, rodeando la cresta, buscando un camino hacia arriba. Aquel horrible rugido resonó en la noche, un sonido de frustración y hambre. «Aquí no puede alcanzarnos», dijo alguien. «No necesita hacerlo», respondió el sargento con gravedad. «Solo tiene que esperar. No tenemos comida, agua limitada. Puede esperar a que nos rindamos». Tenía razón. Habíamos cambiado una muerte inmediata por una muerte lenta por inanición. Pero al menos nos habíamos comprado tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear. A medida que avanzaba la noche, los sonidos de abajo se desvanecieron. El gigante se había alejado, ya fuera porque desistió o porque buscaba presas más fáciles. No sabíamos cuál de las dos. No importaba. Aprovechamos la oportunidad para movernos de nuevo, siguiendo la línea de la cresta hacia el sur, manteniéndonos en terreno alto donde teníamos visibilidad. Al amanecer, habíamos recorrido tal vez 10 kilómetros. Estábamos agotados, funcionando con las últimas fuerzas, pero seguíamos vivos. La selva abajo parecía tranquila bajo la luz de la mañana, incluso hermosa. Nunca habrías imaginado que monstruos acechaban en aquellas sombras. Hacia el mediodía encontramos agua, un pequeño arroyo que caía en cascada por las rocas. Llenamos nuestras cantimploras, bebimos profundamente. El agua estaba fría y cristalina, lo mejor que había probado en días. Por un momento, casi volví a sentirme humano. «Mirad esto», dijo el teniente. Estaba examinando marcas en un árbol cercano, arañazos en la corteza, surcos profundos que parecían hechos por garras. «Hay más aquí y aquí, están por todas partes». El sargento estudió las marcas territoriales, como las que usan los animales. Está reclamando esta zona como su coto de caza. «¿Cuánto de inteligente es?», preguntó alguien. «Usa armas, aunque rudimentarias, pero armas. Caza con táctica, marca territorio. Eso es más que un simple animal». «Me da igual lo que sea», dijo el sargento. «Solo quiero alejarme de él». Seguimos adelante, siguiendo la cresta, siempre hacia el sur, hacia la costa. La selva se fue aclarando a medida que descendíamos, dando paso a un terreno más abierto. Podíamos ver más lejos, movernos más rápido. Por primera vez desde el ataque, me permití albergar la esperanza de que realmente podríamos sobrevivir a esto. Esa esperanza murió cuando oímos sonidos delante de nosotros. No era el gigante, era otra cosa. Voces, voces americanas. Habíamos ido a dar directamente con una patrulla enemiga. El sargento nos indicó que nos cubriéramos. Nos escondimos entre la maleza, apenas respirando mientras 6 soldados americanos pasaban a menos de 20 metros de nuestra posición. Iban relajados, hablando con naturalidad, sin saber que tropas japonesas se ocultaban cerca, sin saber lo que más acechaba en aquella selva. Los dejamos pasar. No teníamos ningún interés en entrar en combate. Nuestra munición era limitada, y cualquier disparo atraería la atención tanto de los americanos como posiblemente de aquella cosa de las montañas. Pero cuando la patrulla americana se alejó, oí que uno de ellos decía algo que me heló la sangre. «Sí, cosas raras están pasando por aquí. El pelotón de Johnson desapareció hace 2 días. Encontramos su campamento destrozado. El mando cree que fue un ataque japonés, pero yo no sé. No se parecía a ningún combate que haya visto nunca». Ellos también se lo estaban encontrando. Los americanos también estaban perdiendo hombres a manos del gigante. Una parte de mí quiso advertirles, decirles qué era lo que realmente había ahí fuera. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Eran el enemigo, y de todos modos, nunca creerían a un soldado japonés. Esperamos hasta que la patrulla se perdió de vista y continuamos hacia el sur. El terreno se iba volviendo más familiar. Nos acercábamos a zonas que habían sido cartografiadas, zonas más próximas a la costa, civilización, tal como era en aquella zona de guerra. Al atardecer lo oímos de nuevo, aquel rugido. Pero ahora estaba lejano, muy atrás, en las montañas. El gigante estaba llamando, tal vez a otros de su especie, tal vez solo declarando su territorio. El sonido me erizó la piel. «Ya casi estamos fuera», dijo el sargento. «Otros 10 kilómetros y llegaremos a nuestro puesto avanzado cerca del río Lunga. Lo conseguiremos». Seguimos avanzando toda la noche, impulsados por la promesa de la seguridad. La selva se iba aclarando. Los árboles eran menos densos, la maleza más fácil de atravesar. Estábamos abandonando el territorio del gigante, entrando de nuevo en zonas controladas por hombres.
El amanecer del tercer día nos encontró al borde de un claro. Al otro lado del terreno abierto, a unos 200 metros, podíamos ver posiciones japonesas, fortificaciones, tropas amigas, seguridad. Estábamos a punto de avanzar cuando el teniente me agarró del brazo. «Espera, mira». Señaló hacia la línea de árboles del lado opuesto del claro. Algo se movía allí, algo grande. El gigante nos había seguido, nos había rastreado hasta aquí. Observaba la posición japonesa, estudiándola con aquella terrible inteligencia. Luego se fundió de nuevo con la selva y desapareció. «Ahora sabe dónde está nuestra base», susurró alguien. El rostro del sargento estaba sombrío. «Entonces tenemos que advertirles, prepararles. Esa cosa va a atacar otra vez. Y la próxima vez no será solo un pelotón, será toda la guarnición». Corrimos a través del claro gritando la contraseña, identificándonos. Los centinelas casi nos dispararon, pensando que éramos enemigos. Pero reconocieron nuestros uniformes, nuestro equipo, y nos dejaron pasar. El oficial al mando escuchó nuestro informe con incredulidad creciente. Una criatura gigante, de 10 a 12 pies de alto. Fuerza increíble, usa armas, caza hombres para alimentarse. Veía en sus ojos que pensaba que estábamos delirando, que la fatiga de combate nos había quebrado. «Señor», dijo el sargento con voz firme, «perdimos 8 hombres a manos de esa cosa. Los americanos también están perdiendo hombres. Es real, y viene hacia aquí». El oficial nos despidió, nos dijo que recibiéramos atención médica, que descansáramos. No nos creyó, ninguno de ellos lo hizo. Aquella noche el gigante atacó la guarnición. Los gritos empezaron a las 2 de la madrugada. Yo estaba en la tienda médica, por fin haciéndome limpiar y vendar las heridas, cuando lo oí. Aquel sonido, aquel horrible rugido resonando en la noche. Luego disparos de rifle, luego hombres gritando de terror y dolor. Agarré mi rifle y corrí afuera. La guarnición era un caos. Los soldados disparaban hacia la oscuridad más allá del perímetro. Los destellos de los cañones iluminaban la noche. Los oficiales gritaban órdenes, intentando organizar una defensa. Pero se oía en sus voces el miedo, la confusión. No sabían contra qué estaban luchando. «¡Está aquí! ¡El gigante está aquí!», gritó alguien. Corrí hacia el perímetro, hacia los disparos. La línea defensiva se estaba derrumbando. Hombres retrocediendo presas del pánico. Ahora podía verlo, iluminado por los reflectores que habían encendido. El gigante avanzaba por nuestras fortificaciones como si no existieran. Las barreras de madera que habíamos construido se hicieron añicos bajo su fuerza. Las posiciones de sacos de arena eran arrancadas con aquellas manos enormes. Era más grande de lo que recordaba, tal vez 13, 14 pies de alto, cubierto de pelo enmarañado que podría haber sido marrón oscuro o negro. En sus manos, aquel garrote de piedra ahora manchado de sangre, sangre fresca. Una posición de ametralladora abrió fuego contra él, trazadoras cosiendo su torso. Vi los impactos, vi brotar el fluido oscuro de las heridas, pero no se detuvo. Solo giró hacia el nido de ametralladora y cargó. Los artilleros no tuvieron ninguna oportunidad. El garrote bajó 1, 2 veces y la posición quedó destruida. Hombres y armas aplastados en el barro. El gigante se agachó, agarró uno de los cuerpos y, que Dios me ayude, empezó a alimentarse allí mismo, en medio de nuestra guarnición. «¡Retrocedan a las posiciones secundarias!», gritó un oficial. Retrocedimos disparando mientras lo hacíamos. El gigante nos siguió, avanzando por nuestra base como una avalancha. Las tiendas eran derribadas, los depósitos de suministros destruidos. Dondequiera que iba, la muerte lo seguía. Hombres aplastados, despedazados, arrastrados gritando hacia la oscuridad. El sargento me encontró en medio del caos. «¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esta posición está perdida!». Tenía razón. La guarnición estaba siendo arrasada, no por fuerzas americanas, sino por una sola criatura. Un solo gigante estaba destruyendo toda una instalación militar. Era imposible. Estaba ocurriendo de todos modos. Corrimos hacia el perímetro sur, recogiendo supervivientes por el camino. Tal vez 20 hombres en total, todo lo que quedaba de una guarnición de más de 100. Detrás de nosotros, los sonidos de la masacre continuaban. Los rugidos, los gritos, los sonidos húmedos de la alimentación. No paramos de correr hasta estar a 1 kilómetro de distancia. Al fin nos derrumbamos, jadeando. A nuestras espaldas ardían incendios en lo que había sido nuestra base. El rugido del gigante resonaba en la noche, un sonido de triunfo. «Tenemos que advertir al mando regional», dijo el teniente. Su cara estaba cubierta de sangre, aunque no creía que fuera suya. «Necesitan saber qué está pasando aquí». «No nos creerán», dijo alguien con amargura.
Habéis visto cómo reaccionó el comandante de la guarnición. Pensarán que somos cobardes, desertores, nos fusilarán. El sargento negó con la cabeza. Da igual que nos crean o no, morirán más hombres si no les advertimos. Los americanos están avanzando hacia el interior. Ellos también se encontrarán con estas cosas. Tal vez ya lo han hecho. Tenía razón en eso. Recordé la patrulla americana, la que había perdido un pelotón entero. Estaban enfrentando la misma pesadilla que nosotros. En cierto modo, los gigantes eran la única fuerza imparcial en esta guerra. Mataban japoneses, mataban americanos. No les importaban las banderas ni los imperios. Todos éramos solo comida para ellos. El amanecer llegó lentamente, revelando toda la magnitud del desastre. Desde nuestro punto elevado en una colina, podíamos ver la guarnición, o lo que quedaba de ella. Edificios destruidos, fortificaciones arrasadas, cuerpos por todas partes. El gigante se había ido, había vuelto a la selva, pero el daño estaba hecho. Toda una base militar aniquilada en menos de una hora. ¿Cómo vamos a explicar esto?, preguntó alguien. No podíamos. No había forma de explicarlo que no sonara a locura. Un monstruo gigante nos atacó. Una criatura de las leyendas locales salió de la selva y destruyó una posición fortificada. ¿Quién iba a creer eso? Pero teníamos que intentarlo. Pasamos la mañana rescatando lo que pudimos de las ruinas. Armas, munición, raciones, suministros médicos. Los cuerpos los dejamos. Eran demasiados y no teníamos tiempo para enterrarlos como era debido. Los americanos los encontrarían tarde o temprano, que se preguntaran qué había pasado allí. También encontramos supervivientes, 3 hombres que se habían escondido durante el ataque, demasiado aterrados para moverse. Nos contaron lo que habían visto. El gigante había sido metódico, casi sistemático. Primero había atacado las posiciones defensivas, destruyendo nidos de ametralladora y artillería. Luego había ido a por la cadena de mando, matando oficiales. Por último, había cazado a los soldados rasos, eliminándolos uno por uno. Es inteligente, dijo el teniente. Entiende tácticas militares, sabe cómo romper una línea defensiva. Eso lo hacía aún más terrorífico. No era solo una bestia sin mente, era listo, planeaba, se adaptaba. ¿Cómo se lucha contra algo así? Salimos hacia el mediodía, dirigiéndonos al suroeste, hacia la principal línea defensiva japonesa. Viajamos de día, manteniéndonos en terreno abierto, donde pudiéramos ver venir las amenazas. La selva era el dominio del gigante. En campo abierto, al menos teníamos una oportunidad. Aquella tarde nos topamos con una patrulla americana. Ambos bandos se vieron al mismo tiempo. Durante un largo instante, solo nos miramos a través de unos 50 metros de terreno abierto. 7 soldados japoneses, 8 marines americanos, todos agotados, todos asustados. El teniente americano levantó la mano. No en rendición, no como amenaza, solo como reconocimiento. Luego giró y se llevó a sus hombres. Nosotros hicimos lo mismo. Ningún bando quería pelea. Teníamos problemas más grandes que el otro. Aquella noche, acampamos en la cima de una colina rocosa con buena visibilidad en todas direcciones. Sin fuego, sin ruido, solo raciones frías y una espera nerviosa. Podíamos ver la selva debajo de nosotros, oscura e impenetrable. En algún lugar allá abajo vivían los gigantes. ¿Cuántos habría? No lo sabíamos. Solo habíamos visto uno, pero los nativos hablaban de ellos en plural. Toda una población de criaturas viviendo en el interior profundo, cazando todo lo que entraba en su territorio. Deberíamos haber escuchado a los isleños, dijo un soldado en voz baja. Intentaron advertirnos, ellos lo sabían. ¿Tú les habrías creído?, preguntó el sargento. Antes de verlo con tus propios ojos, ¿habrías creído en gigantes? El soldado no tuvo respuesta. Ninguno de nosotros la habría tenido. No hasta verlo con nuestros propios ojos. Hacia la medianoche oímos sonidos en la selva de abajo, aquel rugido largo y resonante, pero esta vez no estaba solo. Otro rugido le respondió, luego otro más. 3 voces distintas, tal vez más. Los gigantes se llamaban entre sí, comunicándose a través de la oscuridad. «Hay más de uno», susurró alguien, con la voz temblorosa. Pasamos el resto de la noche en un silencio aterrado, escuchando aquellos sonidos. Los rugidos, los crujidos al atravesar la vegetación. Los gigantes estaban activos, cazando, patrullando su territorio. Nos alegramos de que no nos estuvieran cazando a nosotros. Todavía no, al menos.
El amanecer trajo alivio. Los sonidos se desvanecieron con la oscuridad. Los gigantes, al parecer, eran principalmente nocturnos. Esa era información útil. Peligrosos de noche, menos activos de día. Podíamos trabajar con eso. Llegamos a la principal línea defensiva aquella tarde. Era una gran instalación. Cientos de tropas bien fortificadas y fuertemente armadas. Los guardias del perímetro nos dieron el alto, exigieron identificación. Cuando explicamos lo que le había pasado a nuestra guarnición, no nos creyeron. Pero entonces salió el oficial al mando, un coronel, un hombre que había combatido en China y Manchuria. Nos miró nuestras caras atormentadas, la forma en que seguíamos echando miradas hacia la selva. «Contadme todo», dijo, y lo hicimos. El sargento dio el informe, detallado y profesional. El teniente lo corroboró, añadiendo sus propias observaciones. Yo y los demás supervivientes rellenamos detalles, los cuerpos que habíamos encontrado, las huellas, el ataque a nuestro campamento, la destrucción de la guarnición, todo. El coronel escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, guardó silencio un largo rato. «Os creo», dijo finalmente. Lo miramos conmocionados. «Los americanos han estado informando de incidentes similares», continuó. «Patrullas desaparecidas, posiciones destruidas, cuerpos despedazados por algo de fuerza increíble. Ellos creen que estamos usando algún arma nueva. Nosotros pensábamos que eran ellos los que la usaban. Resulta que ambos estábamos equivocados». Nos llevó a su tienda de mando. Extendió un mapa sobre la mesa. «Mostradme dónde os encontrasteis con estas criaturas». Marcamos los lugares. Nuestro primer contacto, los cuerpos que habíamos hallado, la guarnición. El coronel estudió las marcas, su rostro sombrío. «Están concentrados aquí», dijo, señalando el interior montañoso. «La selva más densa, territorio inexplorado. Ese es su corazón, y tanto nosotros como los americanos hemos estado penetrando más y más en él. Estamos invadiendo su territorio». «¿Qué hacemos?», preguntó el teniente. El coronel miró el mapa durante mucho tiempo. «Sobrevivimos», dijo al fin. «Nos adaptamos. Aprendemos sus pautas, su territorio, su comportamiento de caza. Evitamos la selva profunda siempre que sea posible. Fortificamos nuestras posiciones. Viajamos en grupos grandes. Nunca, jamás salimos de noche». «¿Y si eso no es suficiente?», preguntó el sargento. La expresión del coronel era sombría. «Entonces, rezamos. Porque si hay tantos de estas cosas como afirman los nativos, y si deciden venir realmente a por nosotros...». No terminó la frase, pero todos lo entendimos. Si los gigantes realmente nos querían muertos, a todos, japoneses y americanos por igual, no tendríamos ninguna posibilidad. Aquella noche, el coronel reforzó el perímetro. Doble guardia, reflectores, artillería posicionada para disparar hacia la selva. Ametralladoras pesadas en cada punto defensivo. Se estaba tomando la amenaza en serio. Por fin, alguien con autoridad nos creía. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que no era suficiente, de que solo estábamos retrasando lo inevitable. Los gigantes llevaban aquí siglos, tal vez milenios. Conocían esta isla de formas que nosotros nunca podríamos, y nosotros habíamos invadido su hogar. En la distancia lo oí de nuevo, aquel rugido, y esta vez juró que eran docenas, toda una población de gigantes llamándose en la oscuridad, recordándonos que esta era su isla, su coto de caza, y nosotros éramos la presa. El ataque llegó 3 noches después. Nos habíamos preparado lo mejor que pudimos. El coronel había convertido la instalación en una fortaleza. Cada acceso estaba cubierto por campos de fuego superpuestos. La artillería estaba preapuntada a las rutas probables de ataque. Los reflectores barrían el perímetro sin cesar. Temíamos más de 300 hombres bien armados y atrincherados a fondo. Pensábamos que estábamos listos. Estábamos equivocados. Vinieron en las horas más oscuras antes del amanecer, cuando el agotamiento hace que los hombres se vuelvan descuidados, cuando la tensión flaquea. La primera advertencia fue aquel olor, aquel horrible hedor rancio que salió rodando de la selva como una ola. Luego silencio, completo y absoluto. Todos los animales de la selva se callaron. El sargento me agarró del brazo. «Están aquí». «¿Ellos?», pregunté. «Todos». Tenía razón.
Los gigantes emergieron de la línea de árboles como pesadillas hechas carne. No uno, no tres. Docenas de ellos, tal vez 50, tal vez más, se extendieron por todo nuestro perímetro. Un asalto coordinado que mostraba una inteligencia aterradora. No eran solo animales, estaban organizados, tenían táctica. ¡Fuego!, gritó el coronel. La noche estalló en disparos. Todas las armas que teníamos abrieron fuego al unísono. Rifles, ametralladoras, artillería disparando a la vista. El ruido era ensordecedor. Un rugido continuo de potencia de fuego que debería haber destrozado cualquier cosa en su camino. Los gigantes cargaron a través de él como si fuera lluvia. Vi cómo las balas impactaban. Vi los impactos. Vi brotar sangre oscura de las heridas. Algunos gigantes cayeron, demasiado heridos para seguir. Pero por cada uno que caía, 2 más seguían avanzando. Absorbían daños que habrían matado a 10 hombres y continuaban moviéndose. Sus primitivas armas de piedra alzadas, lanzando aquellos horribles rugidos. El primer gigante alcanzó nuestra línea en el perímetro este. Aplastó las fortificaciones de sacos de arena como si fueran de papel. El nido de ametralladora desapareció bajo su garrote. Los hombres se dispersaron, disparando a ciegas, pero estaba demasiado cerca, demasiado rápido. Agarraba a los soldados con aquellas manos enormes. Los despedazaba con una brutalidad despreocupada. ¡Artillería! ¡Traed la artillería aquí!, gritó un oficial. Pero ya era demasiado tarde para coordinar nada. El perímetro se estaba derrumbando. Gigantes irrumpían en múltiples puntos. Nuestra línea defensiva, tan cuidadosamente preparada, estaba siendo hecha añicos. Los hombres retrocedían en desorden, intentando formar nuevas posiciones. Pero los gigantes ya estaban entre nosotros, en el campamento, en nuestras fortificaciones, por todas partes. Me encontré luchando junto al sargento y otros 2 supervivientes de mi pelotón original. Habíamos retrocedido hasta un depósito de suministros, usando los edificios como cobertura. Un gigante apareció por la esquina. 12 pies de músculo y furia. Disparamos todos a la vez, vaciando nuestros cargadores contra él. Se tambaleó, rugió de dolor pero siguió avanzando. ¡Granada!, gritó el sargento. Tiró del pasador y la lanzó. La explosión fue ensordecedora en el espacio reducido. El gigante cayó al fin, pero su rugido había atraído a otros. Aparecieron 2 más, abriéndose paso entre los escombros. ¡Corred!, grité. Corrimos otra vez, siempre corriendo de estas cosas, a través del campamento en llamas, pasando posiciones destruidas, sobre los cuerpos de nuestros camaradas. Los gigantes estaban por todas partes, destruyendo metódicamente nuestra instalación. Esto ya no era caza, esto era guerra. Estaban eliminando una amenaza a su territorio. Vi a un americano, un único marín separado de su unidad, sangrando por una herida en el costado. Un gigante se acercaba a él sigilosamente, garrote en alto. Sin pensar, disparé. Mis balas alcanzaron al gigante en la espalda. Se volvió, me vio, empezó a venir hacia mí. El americano aprovechó la distracción para escapar. Me miró mientras pasaba corriendo, solo un segundo. Una mirada de entendimiento, de pesadilla compartida. Luego desapareció, y yo también corría, con el rugido del gigante resonando a mis espaldas. El coronel intentaba organizar una retirada combatiendo cerca del puesto de mando. Tal vez 50 hombres todavía en condiciones de luchar, formando un cuadrado defensivo. La artillería disparaba sin parar ahora, no a objetivos concretos, sino directamente contra la masa de gigantes que nos rodeaba. Algunos proyectiles acertaban, algunos gigantes caían, pero no eran suficientes, nunca eran suficientes. ¡Hay que evacuar! ¡La posición está perdida!, gritó el teniente. El coronel miró a su alrededor, a las ruinas ardientes de su base. Su rostro estaba gris de agotamiento y derrota. «Retrocedan hacia la costa», ordenó. «Cada hombre por su cuenta, reagruparse en la playa». Rompimos filas y corrimos. El cuadrado defensivo se disolvió en soldados individuales huyendo por sus vidas. Los gigantes nos persiguieron, pero ahora se iban ralentizando. Agotados por su asalto, satisfechos con dejarnos huir. Habían cumplido su objetivo. Nos habían expulsado de su territorio. Corrí hasta que las piernas me fallaron, hasta que los pulmones me ardían, hasta que no pude dar un paso más. Cuando finalmente me derrumbé, estaba en una playa. El océano se extendía ante mí, gris bajo la luz del amanecer. Detrás de mí, en la selva, podía oír a los gigantes. Estaban al borde de los árboles, rugiendo su victoria. Pero no nos persiguieron hasta la playa, el terreno abierto, la costa.
Este no era su territorio. Nos habían empujado hasta el límite de la isla, y con eso les bastaba. Encontré al sargento en aquella playa, y al teniente, y tal vez a otros 20 supervivientes. Todo lo que quedaba de 300 hombres. Habíamos sido destruidos, completa y absolutamente destruidos. También había soldados americanos, unos 30, de distintas unidades dispersas. A ellos también nos habían arrinconado hasta la costa. Por un momento, ambos grupos solo se miraron. Luego, lentamente, se bajaron las armas. ¿Para qué? Ambos habíamos perdido. Ambos habíamos sido derrotados por el mismo enemigo. Un oficial americano se acercó al coronel. Hablaron en voz baja un momento. No pude oír qué decían, pero los vi a sentir. Vi que se daban la mano. Una tregua temporal. Contra los gigantes, todos estábamos en el mismo bando. Pasamos el día en aquella playa curando heridas, compartiendo raciones, intentando asimilar lo ocurrido. Los japoneses no dispararían a los americanos. Los americanos no dispararían a los japoneses. No ese día. No después de lo que ambos habíamos visto. Al caer el sol, llegaron lanchas. Buques de la marina japonesa viniendo a evacuar a los supervivientes. Lanchas torpederas americanas haciendo lo mismo. Nos separamos, dirigiéndonos hacia nuestros respectivos rescates. Pero antes de subir al barco, miré atrás una última vez. La selva era oscura e impenetrable. En algún lugar allí dentro vivían los gigantes. Cientos de ellos, tal vez miles. Habían estado allí antes de la guerra. Estarían allí después. Y nos habían dejado muy claro que el interior de Guadalcanal les pertenecía a ellos. En el barco, alejándome de aquella isla maldita, por fin me permití sentir todo el peso de lo ocurrido. Habíamos perdido a tantos buenos hombres, hermanos de armas, todos asesinados por criaturas que no debían existir. El oficial al mando de la evacuación nos interrogó. Preguntó qué había pasado. Se lo contamos. Gigantes, criaturas devoradoras de hombres de las leyendas locales. Habían atacado nuestras posiciones, destruido nuestras bases, matado a nuestros hombres. No nos creyó. Ninguno lo hizo. El informe oficial diría que fuimos desbordados por fuerzas americanas, que sufrimos cuantiosas bajas en combate convencional, que nos vimos obligados a retirarnos. La verdad sería clasificada, enterrada, descartada como fatiga de combate y fiebre de la selva. Pero yo sé lo que vi. Todos lo sabemos. Los supervivientes, japoneses y americanos por igual, conocemos la verdad. La guerra continuó en Guadalcanal durante meses después de aquello. Ambos bandos perdieron miles de hombres más, algunos en combate, algunos por enfermedades, y algunos, aunque nunca se reconocería oficialmente, a manos de los gigantes. Las criaturas que eran dueñas de aquella isla mucho antes de que llegáramos. Finalmente, los japoneses se retiraron por completo de Guadalcanal. Los americanos reclamaron la victoria. Construyeron sus aeródromos, establecieron sus bases, pero se quedaron en la costa. El interior siguió inexplorado, sin ocupar. Los americanos habían aprendido la misma lección que nosotros. Hay territorios por los que no vale la pena pagar el precio. Sobreviví a la guerra, regresé a Japón, me casé, tuve hijos, construí una vida normal, pero las pesadillas nunca cesaron. Incluso ahora, 70 años después, me despierto gritando. Veo a esos gigantes, oigo esos rugidos, huelo aquel hedor horrible. A veces me pregunto si todavía están allí, si los gigantes aún viven en las montañas de Guadalcanal, en las selvas profundas que los hombres temen explorar. Los nativos dicen que sí, que todavía se les ve de vez en cuando, que siguen cazando a cualquiera lo bastante necio como para alejarse demasiado de la costa. Yo les creo porque he visto la verdad. He mirado a los ojos de algo que no debería existir. He luchado contra monstruos de leyenda y sé que aún hay lugares en este mundo que pertenecen a criaturas más antiguas que la civilización humana. Lugares donde el hombre no es el depredador apex. Lugares donde no somos más que comida. Guadalcanal es uno de esos lugares. Los isleños de la Salomón tenían razón desde el principio. Sus leyendas no eran superstición, eran advertencias. Advertencias que ignoramos, y pagamos el precio en sangre. Ahora soy un anciano, moriré pronto,
Pero antes de hacerlo, necesitaba contar esta historia, escribirla para que alguien conozca la verdad, para que los hombres que murieron en aquella isla no sean olvidados, para que sus muertes no hayan sido en vano. No nos mataron los americanos, no nos mató la enfermedad ni el hambre, nos mataron gigantes, criaturas que cazan en la oscuridad, monstruos de antes de la historia escrita. Y si alguna vez te encuentras en Guadalcanal, si alguna vez te tienta adentrarte en esas selvas, en esas montañas donde los nativos se niegan a ir, da media vuelta. Quédate en la costa, a la luz del día, porque si entras en el interior profundo, si pisas su territorio, no regresarás. Yo apenas lo hice, y tuve suerte. Los gigantes siguen allí, siguen cazando, siguen esperando al próximo necio que no crea en las leyendas. No seas ese necio.